tardes a todos, bienvenidos a nuestra casa. Hoy literalmente es un poco el salón de nuestra casa porque estamos todos aquí, toda la gente que es familia de este centro de poesía. Agradecemos a Juan Carlos Mestre que nos acompañe hoy, que es maestro de muchos de los que están aquí, y agradecemos a Mario que haya vuelto a casa, efectivamente. No lo voy a presentar apenas, no hace falta, ha crecido aquí, lo conocemos todos de sobra, pero bueno, lo hemos conocido como poeta, como autor de libros como Carpintería de Armónicos, Ese ruido ya pájaro, Peachtree City, Tiempos mágicos, que es el último libro que publicó el año pasado, en la Vía Varsovia. Lo conocemos también como colaborador de programas de radio, como presentador de televisión. Algo le falta, no sé qué te falta por hacer, Mario, pero bueno. Pero hoy, una de las cosas que le faltaban era escribir un ensayo, que es lo que viene a presentar aquí hoy, con Ede Kurkuspin, que es una carta a las lenguas peninsulares, que todo el mundo que le conozca o que le haya oído hablar a Mario 5 minutos sabe que es un tema que le apasiona. Así que, nada, estamos muy contentos de que hayas querido venir desde Oviedo, creo, o desde Gijón. Sí, ¿verdad? Desde Gijón a Getafe, nuestro Mario, nuestro Marite, muchísimas gracias a todos por venir, para acompañarnos, a Juan Carlos también por poder acompañarnos hoy, y a ti. Buenas tardes, queridas amigas, queridas personas amigas. Según describe Juan Eduardo Ciclot en su imprescindible diccionario de símbolos, en esta época en que todo rastro simbólico del proceso civilizatorio de la historia de la cultura pareciera ya prescindible, el erizo de mar, también llamado huevo de serpiente en la tradición céltica, representa la fuerza vital y el germen primordial de la vida. Solo en un imaginario árbol genealógico de la evolución de las especies podría hallarse un vínculo lejano, biológico, entre el erizo de las profundidades submarinas y el íntimo y huraño erizo de las praderas verdes, cuando, para decirlo con los sagrados versos del poeta chileno Jorge Teillier, los patios se llenan de niebla y detrás de nuestros párpados surge el invierno, trayendo una nieve que ya no es de este mundo. Sí, cuando debíamos decir que ya no nos esperen, pero hemos cambiado de lenguaje y nadie podrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque. No es el erizo de la fábula el que armoniza el aire con su hociquillo rosa, son el agudo porcoespín, el curcuspín con E de poeta obrero, el que entra en los viñedos del sueño y, subiéndose a las vides, sacude las uvas para que caigan en el suelo de las arcillas húmedas. El erizo que rueda desde el medioevo sobre las uvas, haciendo que sus espinas se claven en ellas y así poder transportarlas con mayor facilidad a la madriguera de la necesidad, donde guardan el dulce alimento sus crías. La fábula está contada y el argumento de la belleza de la vida sopla como un aire benéfico sobre a razón imaginaria do mundo, cando a filla do panadeiro da linguaxe vai en bicicleta a llevarle pan ao seu erizo, e o inverno deixa de ser grande e a ello. Es el erizo
el previsor ante las cosechas invisibles de las que se nutre el espíritu, no la voluntad del ángel que lanzó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña del Apocalipsis, y luego arrojó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El erizo, que sensible a los cambios del viento, de las grandes tormentas de la historia, protege su cuevita con las hierbas medicinales que solo resguardan del peligro al ser nombradas. La alfábega e a erva da anduriña, a carqueixia e o meimendo, las mismas palabras en las que hablan los ejes de los carros y los niños que sostienen en sus manos la bolita que giran en el inocente orbe de la epifanía de la imaginación. Nadie, queridas amigas, sabe por qué alguien ama a un árbol como si fuese un padre y bajo él espera la caída de las hojas como si fuesen palabras que le obsequiara el sueño más profundo de la tierra. El nombre de las cosas que desde entonces serán la llave que abran su corazón a la toma de conciencia del mundo. Ese lugar indeclinable donde la verdad y la belleza se dan la mano para entrar con ardiente impaciencia en los acontecimientos de la felicidad que nos anunciaba la videncia de Arthur Rimbaud y su conjuro contra la desventura. No hay más. Esa es la razón decisoria que ennoblecerá cada acto en cualquier circunstancia de la condición humana, la de optar por las herencias de la voz como lengua minoritaria enuncia el erizo con radical delicadeza ante las altisonantes charlatanerías de los poderes, de todos los poderes del mundo. Queridas amigas, disculpad la digresión y el énfasis con natural, como decía Antonio Pereira, a las naturalezas enfáticas, refiriéndose a la de él y también a la mía, y sin duda anticipándose a los énfasis maravillosos de Mario. Pero más que acento, requiere esta intensidad reflexiva y crítica ante la que nos encontramos, este ensayo con el Curcuspín del filólogo y poeta Mario Obrero. Un canto, sí, de amor a las lenguas que conforman la realidad plurilingüe de nuestro país de países, pero también, y aún en mayor medida, un abordaje primordial y categóricamente crítico con el estado de la cuestión lingüística en el Estado español respecto a las lenguas coercitivamente minorizadas y aquellos otros idiomas que minoritarios se hallan en un patente proceso de declive debido ya a un proceso de sustitución lingüística, como es el caso del gallego en Galicia, o de sumersión a través de la lengua mayoritaria y la cultura dominante, como sucede en los mecanismos de castellanización en el caso territorial del Bierzo, desde la derogación de la Segunda República por y bajo el ominoso régimen franquista. O bien con la no prevalencia del bilingüismo en el caso del idioma asturiano y otras comunidades lingüísticas, como el aranés o el extremeño, sujetas a incontrovertibles políticas de asimilación, sistematismo y uniformidad. Serían esas las palabras, ¿no? Pero a lo que yo debería referirme, a lo que yo desearía referirme respecto a este libro de Mario Obrero, y más allá de la tan problemática sociolingüística a la que apunta su ensayo, es al sorprendente entramado teórico que subyace tras la visionaria articulación de su texto, el pensamiento y la poeticidad que se revela en su condición de hablante, implicado en la tarea de pensar el diálogo futuro de nuestro país ante las derivas imperativas que en esencia
vienen a cuestionar el espacio del pluralismo y la soberanía civil de la democracia frente a la expansividad del autoritarismo. Es un nuevo modelo de relaciones culturales el que nos plantea Mario Obrero, desde las poéticas de la cultura y la práctica de la creación, en un intento de conciliar pensamiento, poesía, filosofía y sociedad civil. Una praxis que, sin oposición a la teoría, restaure las grietas que amenazan la resistencia de la comunal construcción civilizatoria de la democracia, y cuya más elemental herramienta habrían de ser las lenguas, la asamblea heterogénea que en pie de igualdad aborde la posibilidad discursiva de lo minoritario y lo distinto como parte imprescindible de la averiguación de los horizontes significativos, culturales y, por ende, ideológicos de nuestro porvenir como sociedad. Es decir, desterrar las relaciones de poder respecto a unas comunidades con otras, o lo que es lo mismo, legitimar en virtud de su igualdad intrínseca cada concepto, idea y toma de conciencia de cada persona sobre la realidad de sí misma y la figuración, creencia y exégesis del mundo que vehicula cada sistema verbal de la lengua y su fijación en escritura, la que era para Roland Barthes la segunda memoria del ser humano, el lenguaje. Pues bien, frente a lo que con tanta inteligencia como brillantez expositiva nos sitúa Mario Obrero, es ante un hecho catastrófico, la deshumanización, la pérdida irreversible de saberes, de cada perfeccionamiento con que la imperfecta comprensión de la realidad se dota el lenguaje para expandir el discernimiento de lo complejo, la intransferible visión entre lo mítico y lo científico, identifica a cada hablante con la cosmogonía de su lengua, la percepción del origen, su relación con el espacio y la duración de la vida, y también el enigma de la muerte. El modo en que un hablante quechua, por ejemplo, concibe su relación con una vida lejana al pronunciar la palabra chasca, y con esa misma luz, o mariñeiro de Fisterra, al balbucir as sílabas da estrela. Mario deja hablar a la E de Curruspín en su libro, como los animalitos de Lorca, que tenían una sola letra en su vocabulario. Deja hablar, decía, a la minoría que hay en cada una de nosotras, personas en la conciencia inmaculada y pura de un erizo, el pequeño ser minorizado ante las grandes fieras salvajes que hasta ayer rugían amaestradas bajo las atroces carpas de los circos. No es este de Mario Obrero el erizo que bajo las olas de la fantástica retórica era para Neruda el sol del mar, sino la verde E que sin corona de espinas es anunciación de la voluntad del lenguaje y el pensamiento animal, que si lo hay, como escribió Derrida, depende siempre de la poesía. El erizo que caracteriza la cosa que es la poesía, más viejo que la lógica, el erizo que avanza en la noche muy abajo, bien abajo de la tierra, con sus púas con las que, como la literatura, burlan todo intento de captura, huyendo hacia una región agreste, detrás del nombre que no se deja circunvalar y que oficia cierta fuga ante nuestra economía habitual de significación, para decirlo siguiendo la estela que dejan las palabras
que cruzan entre sí las aporías de Derrida y Blanchot. Aprender un poema de memoria se dice en francés aprenderlo de corazón, como un eco del latido en la repetición del ritmo, como el que cobija en el centro del corazón un mito, el poema erizo hecho una bola cerca de sí mismo, el animal no domesticado de la poesía, inmemorial en su instinto, expuesto, como Mario, al deseo de vivir, en las afueras del archivo cerebral de lo manido, lejos de la costumbre dominante de los artificios de los idiolectos del poder, en el constante aprendizaje, protección, inocencia y autodefensa de aquellas palabras iniciales de donde habite el olvido de Luis Cernuda. Son versos de Cernuda. Como los erizos, ya sabéis, los hombres un día sintieron su frío y quisieron compartirlo. Entonces inventaron el amor. El resultado fue, ya sabéis, como los erizos. Al atardecer o al amanecer, el paraíso perdido está lleno de erizos, de poetas que se enamoran no de cualquier palabra, sino de las suyas, las secretas y públicas, pero propias palabras con las que se protegerán, con las que protegerá la tribu de los antepasados y los presentes, que desamparados e indefensos, como la leyenda de Hécate, resguardarán de todo mal al Curcuspino. El poder, escribió en uno de sus aforismos Rafael Pérez Estrada, engendra caballos. Pero ya desde la antigüedad grecorromana, la orina de las erizas preñadas mataba a los corceles. ¿Acaso para que los malos poetas de carrera, de caballos de carrera, no llegaran a la meta unos antes que otros y de ese modo poder impedir las guerras? Otros tantos creían que el erizo era un mensajero de los dioses, que transmitía sus advertencias y consejos a aquellos que estaban dispuestos a escuchar, avisadores del fuego, capaces de revelar secretos y proteger a quienes lo respetaban, los que algunos siglos después anunciarían las catástrofes inminentes precisamente para que éstas no sucediesen. Entre ellos, los erizos, la tribu de los erizos a la que pertenece Mario. Para que los erizos, como las luciérnagas de Pasolini, sobrevivan a la nostalgia de todas las utopías traicionadas, ha escrito Mario Obrero este libro sin antecedentes en la deliberación sobre la creación poética y la minoración de estima de la lírica en la semiótica del arte verbal. La verdad premonitoria de una palabra que significa y disiente ante otras palabras. La utilidad de la poesía, como memorablemente escribió el poeta lituano polaco Czesław Miłosz, que nos recuerda cuán difícil es seguir siendo la misma persona, pues nuestra casa está abierta, sin llaves en la puerta, e invisibles huéspedes entran y salen. Palabras contra la pérdida de identidad cultural y la transformación de la sociedad de cultura en clanes de ignorancia. A eso ha venido este Curcuspino, vecino de las luciérnagas, a iluminar la noche para que no se extinga el brillo de la cultura popular y la banalidad de las cabezas de trapo. No establezca homologación con la inteligencia
bajo las abstrusas leyes de la sociedad de consumo, para que los quiriquiños, e o porcoespiño, el orizo y el ovisor, en la imposible traducción de los archivos cartográficos del mundo, querido Mario, inhallables en su conciencia, fuera de la identidad de sus propios nombres, sigan siendo, a la caída de la noche o al despuntar la aurora, la bendición del saber que descienda literalmente, como en tu libro, sobre las lenguas en que está cifrada la memoria sagrada de cada insumiso hablante. Todo lo que digno de veneración habita en las poéticas hablas del mundo. Y también para que frente a la disociación entre derechos y hábitos, la espontaneidad natural de las lenguas reformule el fragmento textual en el que cada pueblo fija con su intransferible fraseo la definitiva memoria de su topofilia, es decir, de su amor por el lugar bajo el inmenso enigma de los planiferios celestes. Mario Obrero ha convocado en su asamblea de hablantes las voces de las y los poetas que, renuentes a todo conformismo, aún resisten ante la intemperie del silencio, el allanamiento de las tan conmovedoras como perturbadoras ondulaciones de la conciencia poética. Las correspondencias entre cada persona y el mundo, el conocimiento con que cada ser se vincula a las ideas cognoscibles, pero también insondables, de su universo a través de su propio lenguaje. Concluyo. Con él, Curcuspín reclama Mario lo más legítimo: el derecho del corazón a ejercer la remota memoria de su habla, la facultad de repoblar espiritualmente el mundo con la poesía, que acaso no sea otra cosa que el lenguaje de la delicadeza humana. La suya ya la conocéis, la definitiva testificación de cuanto entre las presunciones de lo real y de lo imaginario ha de ser la memoria de este mundo cuando el tiempo acabe. Eso os quería decir, queridas amigas, y sin ningún tipo de parábola, sobre el absolutamente deslumbrante obrero de las utopías del habla de la luz, el libro de mi tan querido erizo Mario. Tuya la palabra, mi querido. Muchas gracias, Néstor. Buenas tardes a todas y a todos. Qué alegría sentirse en casa y sobre todo escuchando a Mestre, algo que ya hace años repetía en esa misma posición gracias a las capacidades de la alquimia, de quien quiere juntar el hambre con las ganas de comer, porque sabe lo que es el hambre, pero también porque sabe lo que es amasar la voluntad de alimento. Era en este mismo sitio donde Guadalupe Grande decía que a las palabras de cariño, recordando a Machado, les venía muy bien un poco o mucho de exageración. Y más allá de esa posible exageración, es siempre una alegría escuchar a Mestre y constatar, como escribe en lengua galega, que a poesía abre o caixón donde se guardan las lentes de ver que ainda non chegou. Todo aquello que todavía no estando tiene sus lentes en el cajón disponibles y tiene sobre todo sus lentes en el cajón muy preparadas para constatar nuestras dianterías, para constatar nuestras ausencias y nuestros vacíos. Decía Pablo al iniciar que no sabía que le faltaba a Mario. Al revés, son tantas las cosas que a uno le faltan que constituye precisamente ese lugar de carencias el principio del cariño. Tampoco es tan distinto cuando dos palabras vienen de un mismo lugar, de un mismo carere, que la carencia sí,
pero que da necesarios afectos. Y algo similar pasa hoy, cuando miro y cuando os veo a todas y a todos aquí en casa, porque efectivamente este es un libro que habla de política, pero es que aquí está Luis Domínguez, es que está Samuel, es que está Laura, está 3 personas que de lugares distintos han luchado y luchan por hacer todavía de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestro país un lugar digno que recuerde a los mejores sueños que se han soñado, como las misiones pedagógicas, como la institución libre de enseñanza. Y es un libro que habla de educación, claro, pero es que aquí está Susana Obrero y está María Jesús y hay maestras que saben lo que es cada día entrar en una escuela creyendo que sí, que hay una posibilidad de que todos, erizos y erizas, podamos caminar y transitar las autopistas y los caminos y los derroteros que nos dé la gana. Es que hay gentes de la universidad como Paqui y como Elia que con un 50% de recortes de la Complutense van cada día y estudian en los laboratorios y las bibliotecas de filología para proponer efectivamente esas nuevas alquimias que decíamos al inicio. Este es un libro que habla de vecinas y que habla de cercanías, pero es que aquí estáis y también habla de infancia, pero es que ahí está Rosana, ahí está aquellas y aquellos que habéis sostenido brazos y habéis aguantado a un niño muy insistente, muy curioso, pero muy pesado, y no pasa nada por decirlo, muy pesado, que corría por este centro de poesía un día sí y otro también. Y es un libro que habla de derechos, de los necesarios derechos de los hablantes en tanto que personas, en tanto que seres humanos, iguales que nosotras y que nosotros, por tanto, portadores de una dignidad ya en lo que enuncian que debe ser equivalente a la dignidad legislativa, porque cuando alguien habla mal una lengua, lo que es malo no es la lengua, es quien la porta, es quien la lleva a los labios. Y hay muchas y muchos de aquí que por alguna razón u otra, que por qué va de nuestro lado, que por qué es lo que decimos, que por qué es a lo que renunciamos o que por qué es lo que pronunciamos, hemos podido estar en esa vara de medir moral del discurso hegemónico. Y también hay un Manuel y mi padre que sabe mejor que nadie lo que es defender los derechos con vocación pública, como esos nombres que van quedando allí donde se borra y donde parece que no quedará más de la historia civil de los derechos a la legitimidad y a la libertad y al cuidado del prójimo. Y entonces uno se da cuenta viendo este plantel que qué es lo que va a contar y qué es lo que va a decir, y no es por ganas, pero bueno, supongo que son esas ausencias, que son esas carencias que uno solo puede acreditar frente a las otras, las que le dan por pensar el espacio de la necesidad y el espacio de la sombra, el espacio donde efectivamente empieza una sombra, esa que fundaba Rosalía de Castro en la lengua galega cuando decía «Cuando penso que te fuches negra sombra que me asombra», pero que también era «me ensombrece, me asombra», donde unos hablantes de Osancares Paraíso, como nosotros podemos ver una lucidez, donde un hablante de Mandica de Bergantiños puede encontrar un ensombrecimiento. Si hay que elegir, si acaso hay que generar un eclipse, que ese sea un eclipse que opte mucho más por el asombro y que opte mucho más por el descubrimiento que por la beligerancia oscura y podrida que ya ocupa tantos lugares en nuestro presupuesto generales, en nuestra televisión, en nuestros telediarios, en nuestras calles, cuando paseamos y cuando caminamos, y en, por supuesto, nuestras instituciones y en nuestras consejerías, en nuestras comunidades autónomas, en tantos y tantos lugares. Si se puede elegir, si hay una posibilidad, efectivamente, quedémonos con el asombro, con la sombra asombrada de lo que pudiendo escoger, relacionarse con lo otro, con el idioma, con la lengua, con el territorio otro, a través del asombro, no tiene por qué enaltecer una relación beligerante, una relación violenta, como ya hay en tantos otros lugares. Y por eso esa necesidad de un eclipse que no limite, sino que expanda de lo que Mestre escribió y titula Un eclipse con ramo. He pasado la mitad de mi vida en la oscuridad. He descargado camiones de oscuridad. He bebido toda la oscuridad. He dormido con la oscuridad. He amado la oscuridad y me he acostado con ella. He tocado las piedras de la oscuridad hasta herirme con las manos. He repetido tu nombre
en la oscuridad. Los pescadores cantan en la niebla de la oscuridad. Los jóvenes sin vida están despiertos en la oscuridad. Los músicos y las rameras guardan su corazón en la oscuridad. He soñado con la oscuridad la mitad de mi vida. He hospedado mi juventud en el cáñamo de la oscuridad. He desnudado a la oscuridad y gozado con ella. He acariciado con dedos de pastor el sexo de la oscuridad. La oscuridad es la oración de los acordeones nublados. La oscuridad vive en las palabras que descifran la muerte. La oscuridad habita los suburbios de la belleza, da de ladrar al perro de la oscuridad. Hoy, la lepra sagrada de la oscuridad. Ese perro aparece, o uno tiene la sensación con los años de que llega en galego, cuando en los centros blancos de patacas tristes Mestre comenta diciendo que poeta é un can que lle ladra a Deus. Y cuando somos quien para ladrarle a ese Dios de lo estanco y a ese Dios de las afecciones labradas en piedra y nos vamos al otro lado, es al de la lexicógrafa María Moliner haciendo un diccionario con lápiz, con grafito, no con bolígrafo ni con rotulado, con un grafito de lápiz. Cuando vamos a esa posibilidad de definición de los significantes, entonces esa oscuridad puede ser completamente alumbradora y puede efectivamente murmurar posibilidades otras, murmurar desde una relación diferente con los espacios y una relación que recuerda a través de la memoria otro lenguaje de las cosas. Y por eso esta primera carta que empieza, no puede ser en otro sitio, en la Lóndiga, aquí en Getafe. Getafe, capital del sur. El cartel que siempre has visto a la entrada del municipio. La consigna descolorida de una periferia que reclama ser capital de algo, aunque sea de la precariedad. A pocos kilómetros, Móstoles también se declara capital del sur. De la disputa por las glorias locales surgen otros méritos, con que saciar el orgullo. Getafe contiene, por ejemplo, el centro geográfico de la península ibérica. Y de poco vale la regla. Pinto se autoproclama también ombligo peninsular. A pesar de esa postilla cartográfica, ni Pinto, ni Getafe, como cualquier Mislata, Lugones, Hospitalet de Llobregat, Baracaldo o Bertamiráns del mundo, son centros poderosos de nada. Lejos queda el pedigrí de cuanto vive relegado a un margen. Ahora cruzas, como tantas veces, camina el tren por el paseo Alonso de Mendoza. Entre plátanos de sombra y bancos, esta calle del barrio de la Lóndiga es una arteria que desangra diariamente fuerza de trabajo. Manos y cuerpos cansados se dirigen hacia Madrid, el centro. El barrio de la Lóndiga son también palabras y ruidos articulados al aire que se engarzan para tejer una gran conversación. Solo hace falta recorrer unos metros para escuchar rumano, chino o árabe. Esta última lengua da nombre a Getafe. El árabe yatán, algo largo, alude al camino principal que conectaba Toledo con Madrid. La ciudad nacía ya determinada al tránsito, a un lugar por donde acarrear cuerpos y mercancías. También el árabe da nombre a la Lóndiga, referencia a las casas públicas de compra y venta de cereal. Almacenamiento de grano, convertido en almacenamiento, tras pequeñas ventanas y toldos verdes, calles de pájaros, de la clase obrera. Al pasar por el bar Davila, imaginas a cualquier gallego hablante sonriendo. En galego, Davila es algo que pertenece al mundo. La madeja fonética en marcha. Ni siquiera en el sur de Madrid existe el monolingüismo. Toda idea con el prefijo mono está abocada a la limitación y la exclusión. Así los monopolios, los monocultivos, el monoteísmo e incluso la monogamia. Vienes de una estirpe sin tasón, donde se ha hablado castellano durante los 2 últimos siglos. Naciste en una tierra que reivindica el español neutro, un hablar normal, sin acento. Más acento. Este relato de la neutralidad es completamente falso. Si cada persona es y vive de modo diferente, su relación con las lenguas no puede darse un marco normativo. Nuestra vivencia significa siempre un dialecto. La enunciación propia empatiza y se comunica con los extrarradios que habitamos. Los lenguajes
da vida. Sorprende que las lenguas del Estado despierten interés fuera de sus territorios. Se asumen como una curiosidad, una particularidad o como mucho una proeza para que mirar con lupa. Sin embargo, ¿cómo no va a aprender asturiano o catalán alguien que pasea por las calles políglotas de Getafe y oye decenas de lenguas distintas a la suya? ¿Cómo no van a hermanarse las consideradas periferias lingüísticas con las barriadas que madrugan en el andén? Un Estado no es solo un invento del 19 que parcela montañas y ríos en unidades administrativas. Un Estado, en minúscula, un Estado en minúscula es la forma física que algo cobra, la manera de ser percibido. De la mayúscula a lo minúsculo, el Estado español podría entrar en la categoría de Estado líquido o gaseoso, con bastante frecuencia incurre en el estado de descomposición. Desde ese origen, un Estado más bien sólido de lo español ha intentado estrujar las lenguas propias hasta convertirlas en paisaje, plato gastronómico, dato curioso. En este Estado, lo pequeño acaba por aliarse con lo diminuto. Se urden necesarias alianzas entre los privados de palabras, recursos, identidad y libertades. Y necesitamos de esas palabras. Y necesitamos de esas palabras que no están nada lejos, a poco que queremos encontrarlas, a poco que vamos con el pecho cargado de horizontes hacia ellas. Cuando uno abre una puerta, nunca sabe qué es lo que va a llegar. Y cuando abres la puerta a la memoria de la lengua, y cuando abres la puerta a los idiomas, uno se encuentra con que el catalán, eso que parla, está a 10 minutos y se va en cercanías desde la C4. Getafe Central, sector 3, parla. Uno se da cuenta que puede ser un niño de Getafe y aprender a leer y escribir en el colegio público, Concepción Arenal, y votar y ejercer su derecho como ciudadano en el colegio público Rosalía de Castro. Cuando dos feministas gallegas te enseñan a leer y a escribir, te enseñan lo más importante en una democracia representativa como es el voto, ¿cómo no va a estar el galego cerca de quien vive desde ese lugar? Cuando un estudiante en el instituto público la senda, de repente llega al asturiano y le dice sí, pero es sienda. Una senda que lleva dentro un sí, una afirmación. ¿Cómo no va a ser esa la afirmación de las maestras y no maestros de la escuela pública? ¿Cómo no va a ser esa la afirmación de los que llegando de según qué espacios y qué lugares pueden también sentir en las aulas y pueden sentir en su ciudad, en su barrio, que son capaces y que son quienes para escribir y para nombrar y para decir sí, porque lo que es contrario a la lengua y a las lenguas es el silencio y son las imposiciones no volitivas de lo silencioso. Uno puede empezar a crear esa madeja que se constituye como hablante. La persona que es hablante es la que fabulare, fablare, hablare, hablar. La que fabula. Y nuestra fábula, esa fábula que consigue de repente coger a José Hierro, llevarle el apellido al catalán y hacer un José Fer, aunque Fer, el que hace las cosas, el que genera, el que piensa desde una visión que podrían verse desde esos barrotes el mar, el que piensa desde un dolor que se puede llegar a la alegría, el que quiere oler detrás de los sueños el zumo de las manzanas. Uno puede empezar a fabular así y coger, por ejemplo, un bolsillo y llevárselo al galego, y ahí tendrá un peto. Ese peto se lo pasa al valenciano y ya está dando un beso, un petón. Pero es que desde ese mismo valenciano y desde ese mismo catalán coge ahora un trozo de pan y lo llama pa. Y el pan se lo sube a Navarra. Y ahí en euskera, un pan vuelve a ser un beso. Y es hermoso pensar que lo que va con nosotras, lo que va en espacios pequeños y domésticos, tiene que ver con lo que nutre, pero tiene que ver con lo que nos besa, que esa es una medida de ver el mundo y por tanto denunciarlo que nos corresponde a nosotras, que es una fábula, sí, la de un hablante, pero no es menos confabulada que los discursos del poder. Esos ideolectos que mencionaba Mestre y que también son muy ficticios y que también son muy políticos, que la militancia política no es solo pretender qué cosas desde fuera de la fábrica, la militancia política es sobre todo proponer qué políticas y qué despidos desde dentro de la fábrica. Y del mismo modo con las lenguas. Y del mismo modo esa ristra de San Benitos que se le echa a la pluralidad lingüística cuando parece que de repente nos tenemos que amurallar nuestro idioma, decía Rosario Castellanos,
generar oficinas del español, porque sí, estamos en peligro, y que además de decir buenos días se puede decir buen día, buenos días o buenos días, es algo inconmensurable. No se puede, no es posible. Si ahora tenemos todo que traducirlo, hay que pensarlo, hay que decirlo, y que podamos permitir abrir la puerta a 4, a 5 lenguas, a 6, a 7. Vivimos en tiempos de capitalismo. En las paradojas del dialecto dominante está siempre nuestra respuesta. Si hay algo que sostiene el sistema económico en el que vivimos y que padecemos, es la limitación. Es el siempre ganar más, siempre conseguir más. Si no hay problema que el IBEX 35 gane cada año más, que las eléctricas ganen cada año más, que la Patricia Botín, que Juan Roig, que Mancio Ortega ganen a cada ejercicio más dinero, ¿qué problema hay con las lenguas? ¿Por qué la hora de medir para algunos espacios es kilométrica y para otros se mide en milímetros? ¿Por qué 2? Es una multitud cuando hablamos de idiomas, pero no cuando hablamos de millones. Entonces empezamos a ver que esa fábula, comparada con la otra, con la de las posibilidades lingüísticas de triscar y de dar viravoltas, esas volteretas gallegas que van una y otra vez apuntando y reagrupando posibilidades de discurso, esa fábula dominante es bastante más endeble, bastante más privilegiada. Una fábula que nos habla de centralismos, donde deberíamos ser la cuna, la flor innata de un castellano uniforme, que habla bien, que no tiene acento, pero que de repente uno, cuando acaba de entender eso del centralismo, dice, bien, ¿y dónde está Getafe? Que dentro no es la Moraleja, ni la Roza, ni el centro de Salamanca, dentro es nuestro barrio. Nuestro barrio son nuestras ciudades, es esto. Cuando vamos al ambulatorio, cuando vamos a la escuela pública, cuando la 441 no pasa, cuando se inaugura una línea de metro por primera vez en 10 años y no viene una representante de nuestras instituciones que también nos representa a nosotras y a nosotros, ¿dónde está ese relato del centro? Ese centralismo parece que no nos pilla ni a los que estamos aquí, de la que somos del ombligo, más peninsular, que no hay centro más que en Getafe si nos atendemos a la geografía. Y vemos que no, que sin embargo no, que ese discurso muy repiqueteado, muy revestido de neutralidad, de asepticismo, de una falsa idea de esto no importa a nadie, a la gente le importa las cosas de comer, lo que se hable no importa, es la filial idiomática de las personas desaparecidas a día de hoy en el Estado español, desde 114.000 por 126, tampoco importan. Y es la filial idiomática de la poesía y la cultura y las librerías independientes, tampoco importan. Pues para no importar, cuando se recortan los presupuestos, cuando no se abre una cosa común, cuando se quita un acento de una ciudad, que es lo primero que hizo la derecha al entrar al gobierno de Valencia, parece quitar el suelo. Aquellos que una vez y otra dicen que son cosas sin importancia. Efectivamente importa tanto lo revestido de neutralidad como lo celebratorio en su asombramiento. Importa tanto el discurso que se ensombrece para seguir una y otra vez coartando y estrangulando una diversidad, como aquel que efectivamente reconoce que se puede entender desde otro lugar las cosas, que ese problema que plantea siempre el poder no afecta a lo limitado y a lo limitado, no afecta a lo privilegiado y a lo sin privilegiar, no afecta a el último de los argumentos, el de la comprensión. Ya, bueno, pero yo que eso no lo entiendo. Y si nos entendemos en castellano, ¿a cuento de qué vamos a tener que estar dándole vueltas a la madeja de la lengua para ver si nos entendemos o no? Yo no lo entiendo. Tampoco entiendo la jefatura del Estado. Yo no entiendo un modelo 037, soy autónomo, cotizo. No pasa nada. Yo no entiendo la composición química de un ibuprofeno, me duele la cabeza que lo tomo. Yo no entiendo cómo funciona la tecnología, pero cada vez que hay que prender el ordenador, lo enciendo sin problema. Hay muchas cosas que no entendemos y que son parte de nuestra vida. No entendemos la prima de riesgo y sin embargo ahí está, definiendo cómo son nuestras pensiones, cómo son nuestros sueldos, qué es la fruta o verdura que compramos o no al ir al supermercado. Y por no entenderlo, no deja de interactuar con nosotras, no deja de atravesarnos y condicionar nuestras posibilidades materiales. Y esas incomprensiones parece que nunca las señalamos, parece que las tenemos asumidas como lo más normal, lleno de incomprensión del idioma. Y todo parece
que tiene que ver con estratos insalvables, ¿no? Donde Ollo, os menos, esto pasó en los años 80 en Galicia, una mujer se quejaba porque iba a atropellar a esos rapaces de la escuela. Si el cartel estaba escrito gallego, no entendía que Ollo, os menos, con los niños cruzando en un triángulo, podía llegar a significar ojo, los niños. Es curioso las varas de medir de la incomprensión. Hay, sin embargo, en todas las lenguas del romance del Estado, aparte del castellano, una cosa que hace vivido en galego, en asturiano, en aragonés, en catalán, en extremeño, que es hermosísima y que es la del sentir. Un sentir que a nosotros nos parece que se nos ha vivido y se nos ha quedado sobre la piel, pero un sentir que todavía en esos idiomas sigue siendo el del oído y el de la piel, también el del corazón y un poco el de la cabeza. Cuando ese sentir tiene que ver con esto, y ya directamente con esto otro, con esto y con esto, entonces hay un sentimiento posible en escuchar y en cómo escuchamos lo que no siendo propio, lo que no siendo dominado por nosotras, no tiene por qué venir a violentarnos, no tiene por qué venir a lastrar nuestros orgullos, porque muy endeble sería un orgullo lingüístico o nacional o patriótico si se tiene que basar en expulsar y marginar constantemente al otro. Que hay una comprensión que tiene mucho más que ver con el sentido, se entiende, y que por tanto nos deja pensar que todo, como escribía Guadalupe Grande, puede estar en relativo. Que el mundo es imposible, que las calles no pueden cabernos en el pecho, que nada cabe en el hueco que le está destinado, y así nos van las cosas. Que las hojas de los árboles siguen cayendo y el mar sigue diciendo una palabra que no podemos descifrar. Una palabra en movimiento, una palabra en la que cabe el tiempo. Que estamos hechos de tiempo, pero no de mar. Que llevamos la cuenta del tiempo que vivimos, mareados, como si pudiéramos llevar las cuentas del mar. Que contamos la lluvia de los días y los pasos tartamudos de las horas. Que hacemos balance de minucias, que se nos caen las palabras de la boca, sin entenderlas, como la nieve se aturde en el asfalto, que confundimos la nieve con la sal, los relojes con la sangre, el pecho con un garaje, y nos consolamos creyendo que todo es relativo, como este pronombre. Precisamente en ese mar que sigue diciendo una palabra que no podemos descifrar, hay un espacio fértil, y hay un espacio de agua. Decía la poeta Emily Dickinson, al agua se le conoce por la sed. Nosotras y nosotros, vecinos de un espacio monolingüe, tenemos esa suerte de por nuestra sed conocer otras aguas y asombrarnos con ellas, y gozarlas, y celebrarlas. Y cuando podemos llegar a ese conocimiento, entonces hay algo que desde lo numérico, desde lo meramente numérico, es ya importante. Bien está el erizo. Pero si además puede ser curcuspín, porcospiño, cacho, tricua, quiriquiño, aquelisó y currucuspín incluso. ¿Quién, pudiendo 8, desearía 1? Creo que ninguna de las hablantes creadoras del lenguaje, ninguna de las personas que se encuentran falta de otros privilegios, falta de otras tenencias, de la material y de la económica, renunciaría nunca al 8 frente al 1. Creo que quizá entonces esa búsqueda de unicidad tiene más que ver con un poder que con nuestros propios designios, que con aquellas y aquellos que necesitamos. Muchos curcuspines, sí, pero también necesitamos una libertad, que sea libertad y que sea libertad y que sea libertad y que sea hasta que suma, porque necesitamos todas esas palabras para poder entonces defender, para poder de alguna forma enaltecer esa madriguera que decía Mestre y que es la que funda este libro y esta historia de los erizos de la parroquia de Polachena, en Asturias, la parroquia de Casoria. Pues aquí Elí nació en el seno de una familia sefardita, era ajena. El hebreo o el judío español podrían haber sido sus lenguas maternas, pero ambos idiomas se perdieron por el desagüe de la historia y los exilios. Hablaría entonces árabe argelino, tamasí, cabilio, shawia o alguna de las lenguas bereberes propias de su país. Pero la política colonial se encargó de glosar con monolingüismo
su educación obligatoria. Jacques Élie Derrida cambió su nombre por Jacques Derrida. Años después diría que la poesía es un erizo que está arrojado al margen del camino, de la autopista, que se cierra sobre sí mismo y a la vez se expande, que está expuesto a la muerte y lucha contra el olvido. Habló de una Hérisson, pero en su conciencia léxica hibernaba un Quipot, un Camfut, un Equenesí o un Imsi. En una prisión fascista, Antonio Gramsci narraba cuentos a sus hijos por carta. El pensador pedía a su hermana Teresa que los niños aprendieran el sardo, que no cometiesen el error de renunciar a la lengua de Abás, su pueblo natal. Con la cabeza en la infancia, Gramsci escribió un cuento en italiano, L'albero del Riccio, que hablaba de unos erizos sardos que podrían haber sido erizos en vez de ricci. En lo profundo, los erizos granchanos llenaban sus púas de manzanas en los pomares antes de hibernar. Guadalupe Grande vivió toda su vida en el madrileño barrio de Chambéry. Su lengua fue el castellano, pero el apellido Euskaldun de su abuelo Lorenzo Aguirre, el nacimiento de su madre en Alacant o el exilio de su familia materna en Francia pudieron haber llevado a la poeta a otras palabras. Podrían haber sido tricua, erizones o erizón, los animales que dieran título a su poemario Hotel para erizos. En la revista Indolus, un artículo de Julio Concepción Suárez cuenta una historia de infancia. La nieve cubre la parroquia de Casolía. Con la exacta insistencia con que los copos caen al techo de los establos, con el mismo frío, franquismo y nieve comparten un silencio gélido. Los niños del lugar van a la escuela. El primer día de clase, el maestro, castellano hablante, enseña las vocales. En la pizarra amenaza una A mayúscula, con aristas de escuadra y cártamo, mientras una A minúscula se perfila lenta como la piedra de un molino. El maestro dibuja al lado a un abanico y examina las rodillas desnudas. Es la A de... Todos los voces gritaron al unísono A de abanico. Del abanico al abanico, el pecado de hablar tu lengua se podía permitir. Las terminaciones en O llegarían de forma más paulatina, convertidas en telediarios, textos escritos, señoritos de capital y años de maestros no asturianos. Al llegar la siguiente vocal, la diferencia entre lengua hablada y lengua oficial se abre como las hoces de un río. La E aparece al tiempo que un erizo ocupa la pizarra. En ese baile de las partículas, la tiza cayendo al encerado, el maestro repite la operación. Es la E de... Los guajes, sin dudarlo, replican. Y la E de Curcuspín. Por mucho que salgan a la pizarra, los erizos normativos son pocos en comparación con los curcuspines, asturianos, sardos, euskaldunes o bereberes. Las minorías, en su conjunto, son mayoritarias y universales. En un mundo tan arrasado de erizos monocromáticos, buscar el curcuspín es una necesidad. No solo es una necesidad, sino que creo que es un lugar propio de quien se encarga de hacer, de quien está en el hacer, desde la fábrica de Airbus hasta el colegio, hasta el servicio público, hasta el estudio o hasta todas las posibilidades que en definitiva tenemos de ser y pertenecer a una clase que es la clase obrera. Ese hacer también tiene que ver con la lengua, ese hacer que de nuevo no labra en piedra palabras, pero sí acaba por determinar en muchas ocasiones de forma hermosa lo que nombramos y lo que decimos. Para todos los textos latinos, el animal de cuatro patas era el equus, en vez del cueste, el de la equitación, era el que montaban los patricios, era en el que se refería Ovidio, al animal era el que pasaba al texto. Lo que decía la que se encargaba del animal, la sierva que le cuidaba y le llevaba al establo, el que le acicalaba las crines, el que le daba de comer, lo que decían todos esos era caballos, porque además frente al equus resultaba ser un poco más viejo, resultaba ser un poco más increíble, tenía una connotación algo más negativa, digamos algo más humilde. Lo hermosísimo de lo humilde es que siempre está en el humus, que es la tierra,
Y es ahí donde se brota, es ahí donde se crece, no se crece en el aire, no se crece a 3 metros o 3 palmos sobre el espacio fecundo de la tierra. Y entonces de repente lenguas románticas, lenguas romances, crecen todas, se diseminan y nos dan caballo, caballo, cheval, caballo, caballo, caballo. No hay una lengua romance que tenga la palabra ecos, más que para los bautismos, efectivamente. Pero quien se encarga de cuidar del caballo, quien está también en ese quehacer que es el de generar y el de amparar un cuidado frente a sus iguales, entonces puede en ocasiones convertirse en quien nombra y quien denuncia y quien da a ese animal un nombre que tiene que ver mucho más, que tiene mucho más que decir sobre esa otra realidad. Como las estrellas para quien las trabaja, el lenguaje suele resultar siendo de los que lo trabajan, de aquellas y aquellos que de alguna forma u otra pasan a la hermosa y necesaria categoría de herejes, al menos una vez en su vida. Herejes por lo que creen, herejes por lo que esconden, por lo que pronuncian, de nuevo por una y tantas posibilidades que tienen el poder de leerlos como peligrosos. No es porque queramos asociar o hermanar o encontrar vínculos, ojalá fuera eso, es hermoso, pero no es algo más sencillo, es algo más a ras de suelo, es como el poder nos ha leído una y otra vez bajo el mismo peligro, algo que en Galicia pasa en todos los puertos pesqueros, que hay un cartel y dice cuidado, peligro indeterminado. Ese peligro indeterminado hemos caído muchas veces y hemos caído de forma muy cercana y muy pegadizas las unas a las otras, los unos a los otros, y no hay más que pensar en los términos, en la narrativa del poder para encontrar de nuevo esa respuesta. Una prisión franquista, un campo de concentración en 1939, podía tener a una maestra como Justa Freire, podía tener a un disidente político, a una disidente de género, podía contener también a poetas como Miguel Hernández, como Marcos Sana, como muy poquitos meses después José Hierro, como el padre de Carmen, podía contener incluso a un filólogo como Aníbal Otero. Cuando hemos compartido prisión, no es ya que queramos o que deseemos juntar una cosa con otra, es que hemos podido estar en la misma celda, pegaditos, uno al lado de otro, el que disiente de una manera, el que disiente de otra, y la que de alguna forma en su esencia ya está disintiendo, de todos los términos demasiado chiquitos y demasiado cortados. Entonces, a partir de ahí, estamos en la misma barriada, estamos en la misma parroquia, estamos en el mismo barrio. ¿Cómo no intentar, en tanto que dejes, ser, atendiendo a la psicología, los hieráticos, los que escogemos, los que elegimos, y elegimos una reconversión posible de los significados, de las lenguas y de las palabras, incluso de las más concretas? En Galiza y su lengua siempre encontré palabras que me definían, términos propios. Me gusta pensar en la proximidad casi absoluta entre país y país. Para mí, quienes trajeron el país, de feito o Valeiro y a Brétima, fueron mis padres, os meus pais. Les pedí un diccionario galego-castellano a los pocos días de empezar las vacaciones. Sin pensarlo, mi madre de Casitas entró algún ejemplar en Martica de Bergantiños, a donde mi padre de Casitas condujo durante una hora. Ese pequeño compendio de tapas azules me dio las mayores alegrías del verano. Comencé a escribir poemas donde los relojes torcían sus manillas hasta convertirse en relojes. Y las gaviotas, como si se hubieran traspapelado el orden de sus letras, eran caibotas. Y ese año aprendí galego, gracias a Vox, la marca tradicional. Tenemos esa posibilidad hermosa, necesaria, que tiene que venir a restituir, que tiene que venir a restañar de alguna manera, y siempre de la mano del lenguaje. Si algo consigue las lenguas y si algo consigue los idiomas, y con esto querría leer un texto más y acabar o empezar a charlar entre todas y todos, pero si algo consiguen hacer es precisamente
aquí juntos, no hay palabra que no tenga una indómita vocación de ser dicha a algo otro, una otra, un tiempo otro, algo que en ocasiones está, pero que como las cartas que componen este libro suele pasar por una no estancia, por una no existencia. Quien se sumerge en la escritura de una carta no es porque tenga su interlocutora mirándole frente a frente, es porque esa persona o ese tiempo pasado o ese tiempo del porvenir no está frente a uno, y es ahí donde la carta, donde la lengua nace y brota, donde surge. Y por tanto, si en esas necesidades lo que conseguimos es simplemente esto, asombrarnos frente a otros y otras, ya estamos rompiendo una lanza a favor y una lanza muy contracorriente de la forma actual y canónica de entender el mundo, que es la del individualismo. Nos decía Antonio Pereira que la poesía en soledad sonaba a oquedad. Y efectivamente no es este un centro de poesía, ni es este un tiempo en el que queramos y deseemos estar más solas de lo que ya nos dicta el poder, lo que ya nos dicta el pequeño currículum vitae, la pequeña trayectoria, el cursus honorum particular, ese empecé haciendo barras en un garaje, llegué a ser un gran empresario. Frente a esas individualidades, creo que hay otras posturas más hermosas, hay otras posturas que en ciudades, en espacios como Getafe, las hemos entendido muy bien, las hemos sabido utilizar siempre que han sido necesarias, hemos sabido reivindicarlas y tienen profunda y netamente que ver con la lengua. Así que si es así, y si necesitábamos en una época y a día de hoy también pedir paz y palabra, ¿por qué no pluralizar y comenzar a pedir paz que sea transversal y transterritorial, pero también palabra que sean palabras, y palabra que sean idiomas y lenguas? Y ya por acabar con un axioma estupendo que dice Xu Shayan, que es uno de los amigos que está también mencionado este libro, porque si es algo también el Curcuspín es una reunión querida en la que tienen que entrar las lenguas otras, como tienen que entrar las autoras otras, o tienen que entrar esos nombres, y además hacerlo sintiéndose bien a gusto y encontrando aquí, sí, efectivamente, un derecho absoluto a la ocupación por doquier y por la vida que entre, porque no hay cerradura, no hay alarma de seguridad en aquello que tiene que ver con la lengua, con lo que comunica, porque desea y porque necesita. Y uno de esos amigos, Susayán, dice en galego, onde hai lenguas, hai gostiño, y creo que simplemente creer y desear que donde haya lenguas, haya gustito. Pues ya tiene una postura bastante interesante en un lugar, pero mucho más agradable, mucho más prometedor y esperanzador para todas nosotras que los pequeños espacios baldíos y los vacíos constitutivos a los que tantas veces nos quiere llevar el diccionario unívoco y uniforme de la norma. Así que, si queréis hacer cualquier pregunta, tipo de suavizante, lo que queráis, invitadísimos, invitados todos. Enseguida tendréis la palabra. En teoría yo venía aquí a conversar con Mario, pero en realidad yo vengo a escuchar. Queridas amigas, yo debería no darle las gracias a Mario, que también, pero creo que hay que dar las gracias porque tengo la certeza absoluta de que raramente el azar, nunca el azar conspira contra la razón. Hay una razón de esta inteligencia. Antes le preguntaba a nuestro amable y querido presentador, se preguntaba qué le falta a Mario. Bueno, yo creo que no le falta nada que sea imprescindible. Lo que le falta, habría que preguntarnos qué es lo que le falta a esta sociedad. Y a esta sociedad le falta todo lo que a Mario le sobra, es decir, inteligencia.
la capacidad que él tiene para la activación de los sueños pendientes de ser soñados, la valiente decisión civil e intelectual de decir no a la desaparición del absoluto tesoro que significan las lenguas, que más allá de las etimologías, como bien se entiende en la lectura de este libro, significa la desaparición de una forma de entender el mundo, de entender la vida, de entender los sueños, de entender los grandes misterios de la existencia, esa manera particular que tiene cada sociedad, cada comunidad de hablantes, ¿no?, de sentir el pálpito del mundo, de relacionarse con los árboles, de proteger los ríos. No es lo mismo caballo galego que el caballo del señorito de la feria de Sevilla, ¿no? Las palabras nombran una realidad vinculante con la manera de entender la relación con los animales, con los grandes misterios de lo incógnito y la existencia. El azar rara vez conspira contra la razón. Detrás de esta inteligencia de Mario están las profesoras, están las maestras, están los profesores que situaron a Mario como empezando por su madre, por la poeta Susana Obrero, en la senda de esa iluminación, frente al discurso que ensombrece, el habla que ilumine, que viene a ser un resumen del discurso de Mario. No hay azar en la inteligencia, hay enseñanza, hay educación, hay una apuesta por ese sueño de la Segunda República, ¿no?, de poner en manos de las clases trabajadoras un libro, una llave que abra las puertas del porvenir. Es para mí muy conmovedor saber que en este auditorio están los que han sostenido con la intemperie de sus manos y descubrieron en su día la inteligencia y la luz de la que era portadora este hombre. Pero yo veo, durante toda la sesión he visto sonreír a una persona, a una ejemplar ciudadana y una imprescindible poeta, Laura Casellas, que hace 8 años, en una terracita de Lavapiés, estaba tomando el sol con algunas amigas, y yo, en momentos de gran tristeza, con Mario a mi lado, íbamos a pasear y a disolver las oscuridades de pérdida de personas tan queridas como Guadalupe Grande, a quien ha homenajeado Mario. Y la misma sonrisa con la que Laura Casellas nos recibió y me acogió ese día, 8 años después, respondiendo a la inclaudicable consigna de Cervantes: aprender a ser libres es aprender a sonreír, es el testimonio más claro de la verdad poética. Tenía que decir que, claro, Mario es necesario también por saber decir no frente a esta cultura de lo adverso, donde el prestigio de la basura parece haber alcanzado ya sus últimos objetivos y la banalización ocupar todos los espacios de la comunicación y de la distracción de la cultura de masas. Él se empeña, ¿verdad?, en seguir ahondando en el conocimiento de esa verdad que no existe, pero que es la única certeza que nos sigue sosteniendo en pie sobre la tierra. Mario, yo no me quiero extenderte. Podría cumplir el rol que me han asignado amablemente aquí en la fundación tan querida José Hierro, manteniendo una conversación, pero eso no va a ocurrir. Yo no tengo nada que conversar contigo, sino que siempre aprendiendo tu maestría. Bueno, pero quisiera hacerte, antes de que el resto de las amigas y amigos te expresen sus inquietudes y hablen de continuidad a tus palabras, te quería preguntar. Tengo como 8 preguntas, no voy a hacerle ninguna. Creo que los que debéis preguntar son vosotros. Por ahí me parece que había una palabra. Hola, Mario. Te quería hacer una pregunta. Me ha encantado todo lo que has dicho, el discurso que me parece lo que tiene ese lado
comentado la defensa del asombro, de encontrarse, pues, pero también te quiero preguntar, ¿cómo podemos encontrar también el encuentro en esas voces disonantes, ¿no? La pluralidad de ellos, de cómo se no combate, ¿no? ¿Cómo podemos seducirlo? No sé si la poesía o el poeta tiene la obligación de seducir, pero el arte a lo mejor, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos trabajar eso también? Claro, pues muchísimas gracias por la pregunta, porque es hermosa. Yo creo que era una de las claves de hacerse cargo, ¿no? Las formas que tenemos de acercarnos, ¿no? Y las formas en las que seguramente habremos sido alejados de algo que, pudiendo agregarse a otros acercamientos que sí que existen, no están. Es decir, en Madrid puedes comprar frisuelos, casadielles, carballones, moscovitas, puedes beber sidra, pero también puedes comer fuet, paella, ensaimadas. No hay problema alguno en el madrileño que come polvo a feira en medio de Malasaña, como tampoco lo hay en aquel que coge y empieza de repente a cantar o a escuchar una canción. ¿Qué problema debería haber en esa persona que habla? Porque si nos sirven los cruces territoriales e identitarios para planear, para el turismo, para la llegada siempre venida y aplaudida y siempre descrita en términos positivos, y sin embargo cuando lo hacemos con la lengua parece que no fuéramos bien. En primer lugar, sí, quitarse ese San Benito de no somos quién, ¿no? Cuando uno le dice, como bueno, eso no tiene que ver contigo, ¿a ti qué más te da? ¿A ti qué te importa conocer, saber, aprender, no siendo de un dicho territorio una lengua o una cultura? Precisamente es la literatura y es el arte, pero son los libros y por supuesto la poesía la que tiene la capacidad empática de estar en el lugar de la otra, de asumir que yo es otro y por tanto vivo en el texto y soy en el texto lo otro, para ser un laísta de Getafe y entender con toda la vida. ¿Cómo no va a estar el texto? ¿Cómo no va a estar esa intuición escritora o lectora, esa constitución de uno mismo como poeta, poeta desde un lado, escuchando, poeta desde otro lado, escribiendo? ¿Cómo no va a estar esa misma identidad ya atravesada por la necesidad de empatizar con lo otro, como decía Mestre al principio, de escuchar la voz del otro, no tanto siquiera el tener que dárselas? Al revés, tenemos una posibilidad hermosísima. Y creo que muchas veces lo que hay que darse cuenta es de eso, de cómo hemos podido estar lastrados o estirpados, ¿no? Estirpados de un lugar que nos correspondería muchísimo más. Cuando llega la Gestapo a la casa de Picasso en la invasión nazi de París, se acude al taller, se encuentran los bocetos de Guernica y los alemanes nazis le preguntan a Picasso: ¿es usted el que ha hecho este cuadro? Y dice: no, sois ustedes, que no lo habéis hecho. Me he dado cuenta. Quien ha bombardeado Guernica con la Legión Cóndor ha sido precisamente su ejército, el ejército nazi. Y del mismo modo, muchas veces lo que nos puede pasar con las lenguas no es tanto a qué lugares nosotras y nosotros como personas individuales hemos ido, ni siquiera es que la otra identidad te esté pidiendo que te sepas el subjuntivo al dedillo, ni te está reclamando un uso de los pronombres verdes en catalán o de género neutro en asturiano o de la N o de la en gallego que sea completamente académico. Ahí hay que relajarse mucho. El presidente se puede ser presidente de la Junta sin saber colocar un pronombre. 16 años, ¿eh? Se puede quedar en legislaturas enteras con un nivel de gallego útil. Entonces, no es siquiera una exigencia lingüística lo que se demanda. Creo que lo que podemos acoger y nos puede de nuevo acoger, lo que es una confusión hermosísima del castellano, cuando huésped a veces significa como el que abre la puerta para dar la bienvenida, pero también el que entra para ser bienvenido. Cuando cumplimos en definitiva con esa palabra huésped, que la RAE ampara desde las dos acepciones, aparentemente opuestas, en realidad bastante similares y difusas, entonces ya estamos generando algo. Entonces es en la escucha, es en el dejar en paz, es en el no violentar, es en el no necesitar acercarse con la espada, clavar espadas en la sintaxis,
todas pasas en la sintaxi era un verso de Santa Teresa Estellés, lo que nos pueda permitir encontrar un abrazo, un cariño, una generosidad que es absoluta. Es que es ese buen día que uno puede decir, es ese kaisho, ese agur que podemos proferir con nuestros labios y que no nos pasa nada por decirlo, lo que de repente ya abre un cariño, nada carente, genera no solo un abrazo, sino un galego, y mejor, una alerta. Que abrazos están genial, y el abrazo es maravilloso, pero aparte de cambiar de género, y eso es muy importante, tiene que ver con las aperturas. Y cuando entendemos que podemos amar sí, conociendo más o menos en mayor o menor grado de sapiencia lingüística y puntual, pero cuando podemos amar, entendiendo que no nos recluimos, que no vamos a mantener cortado en unos brazos y enclaustrado un conocimiento, sino vamos a hacer una apertura del mismo, sino que lo vamos a expandir, lo que vamos a ensanchar, solo ahí en ese gesto, más allá de cómo se ve uno con los codos en la mesa y con los diccionarios y con los ejercicios gramaticales, ya hay una posibilidad fecunda, absoluta, y que sobre todo tiene que ver eso con el agradecimiento, que tiene que ver con el amor que uno encuentra. Y como decíamos al principio, pudiendo escoger, el catalán tiene que hacer mucha militancia, por ejemplo, siempre para diferenciar el amor y la mort. Pues nosotros, que estamos un poquito más lejos al amor y a la muerte, nos podemos quedar en esa primera y es que se disfruta más. O sea, ya ni siquiera solo como algo necesario, como algo, un gesto civil que reconoce al otro y que le hace partícipe de su identidad. No, ya como mayor te lo goces y lo disfrutes, personales y hasta los ritmos, en fin, propios, individuales, como lo queramos ver. Pero creo que ahí solo con eso, con ese cambio de gesto, ya se abren muchas puertas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Yo me quiero preguntar, al hilo de la pregunta de él y luego de tu respuesta, por completar, me atrevo a completar. Yo vengo de la periferia. Lo que pedimos es, desde esa periferia a ese centro, es que está muy bien que en la casa común ahora se pueda expresar cada uno en la lengua materna, pero lo que agradeceríamos de verdad es que cuando haya un próximo plan Ibarretxe se escuche al ponente y no se diga le dejamos que pase, pero usted no tiene nada que ver. Eso es lo que esperamos desde la periferia, que se escucha. Sí, porque son más representaciones fundamentales. En este país estamos muy hechos a que Feliz Navidad es el Guerrión y es Feliz Nadal cuando lo dice el jefe de Estado. Pero ese uso lamentado de espolvorear, ¿no? Casi con un formato de sección femenina, de ahora la Muñeca, ahora la Sardana y ahora el Aurrescu, poco tiene que ver con establecer otra relación más profunda, efectivamente, más respetuosa y incluso un poco como decíamos antes, darse cuenta y reanalizarnos a ver cómo de dentro somos aquellos que, bueno, tenemos todavía alguna otra escuela que no se le concede un edificio digno o que el aire acondicionado nos llega a los coles e institutos públicos de ese parte ni aunque lo pidamos a gritos, ¿no? Entonces, quizá cuando uno también empieza a descubrir que ese centro se nos tambalea hasta que parecemos dentro de la tostada, tal vez la empatía ya surja como necesidad y ni siquiera como vocación. Bueno, pues yo creo que estamos llegando, ¿verdad?, al tiempo asignado. Vamos a tener una oportunidad maravillosa de charlar más cara a cara que hemos preparado. Muy bien. Va a preparar Rosana un minuto. Vamos. Bueno, agradeceros vuestra generosa y calurosa presencia. Y acaso sí, detrás de esa reivindicación, ¿verdad?, de la necesidad de que cada lengua sea reconocida en su condición de derecho elemental al ejercicio de la cultura, perviva como el espíritu de tus palabras, Mario, que no solo es el hecho funcional de hablar una lengua, sino que se entienda y se respete la diferente manera que detrás de cada lengua
tiene el hablante para entender la cotidianidad del mundo, su especial manera de entender no solo los hechos consuetudinarios que suceden en Aruba, ¿no?, sino los grandes enigmas que nos asisten a todos cada vez que elevamos la mirada hacia el espacio exterior y las estrellas. En mi pueblo, Villafranca del Bierzo, hasta 1936 se hablaba gallego. Ha desaparecido, está en vías de extinción. Son pocos los hablantes de gallego, escasos los que lo balbuceamos. Yo tengo un recuerdo infantil relacionado con un autobús de línea, un viejo autobús que iba desde Ponferrada a Becerra y cuyo conductor había escrito sobre un cartón una frase que no he olvidado hasta hoy. Decía: avance hacia atrás, que hay más sitio. Eso me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Creo que hay que retornar y entrar de espaldas en el pasado para recuperar la sonrisa inmaculada y pura de los muertos y poder seguir ampliando con los lenguajes del porvenir los horizontes dignos que todos deseamos. Muchas gracias.